Alicia Paso, ser humano, nace en Montevideo un 12 de diciembre de 1954. Mi papá era bancario, por lo cual yo viví en Montevideo solo 4 años y luego nos fuimos a vivir en la ciudad de Canelones. ¿Canelones, capital? Sí, de lo cual tengo amigos y muchos lindos recuerdos. ¿En qué zona? ¿Cómo era aquel barrio? Ese Canelones era no una gran ciudad, sino la vida de pueblo que tenían antes las ciudades, sobre todo de Canelones, ¿no? Los recuerdos que tengo son de infancia y tal vez de adolescencia, que seguí yendo, y después por distintas razones uno sigue yendo a Canelones. Pero tengo muchos recuerdos desde el punto de vista afectivo. Yo empecé la escuela, en aquella época no había 3 y 4 años, inicié jardinera ya, hice hasta 3er año de escuela, y mi hermano, que era 5 años mayor, empezó secundaria ya, y luego a mi papá lo trasladan como bancario a Pando, y así es que aterrizamos en esta ciudad. ¿Y dónde viven en Pando? O sea, el primer domicilio en Pando, ¿cuál es? El banco, en la casa que tenía, papá vino como gerente del banco comercial, y la casa era arriba del banco, y el banco comercial era donde hoy es la agencia de vivienda, que fue banco hipotecario. O sea que hablamos de... Llovena y Wilson Ferreira. El centro. Sí. ¿Y cómo era ese centro? Los barrios casi que no existían. ¿Y cómo era ese centro? ¿Y a qué edad llegaste a Pando? Llegué con 9 años y yo le contaba a mis hijos, ¿no? En esa época de niño, que tengo muy buenos amigos, puedo nombrar Raquel Sinola, Perla Borín, las Molinari, Barnech, Virginia Scordamaglia, eran chiquilinas del barrio y jugábamos a la escondida en la calle. ¿Cómo era Alicia de chica? Era estudiosa y lo peor es que me gustaba jugar a las maestras. Un cliché. No, era estudiosa, me gustaba ir a la escuela. Bueno, después seguimos estudiando, pero digo, yo llegué y me adapté rápidamente a Pando. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Yo creo que no tenía un perfil demasiado diferente al de Canelones. Yo a Canelones igual llegué donde van los padres está bien, con 4 años. Ya a los 9 años dejé amigos. ¿Te costó ese cambio? Yo el duelo lo hice antes de venirme. El duelo de dejar mi casa, mis amigos, aunque nos venían preparando. Pero bueno, todavía era una niña. Es un tema ese de tener padres que, bueno... Por su trabajo. Exacto. ¿No? Sí. De todas maneras, yo qué sé, nos sentimos muy bien recibidos en Pando en aquel momento. Generamos en distintos niveles, ¿no? Mi hermano, un adolescente, mis padres, yo como niña, generamos rápidamente vínculos. Alicia, ¿a qué escuela fuiste? 112. ¿Podrás creer? La escuela que años después eras maestra. Sí. Lo que en aquella época cuando yo venía... Pero no era esa 112 que te tocó ser maestra, ¿no? No. ¿O ya era? No, la escuela 112, las escuelas funcionaban en el local que hoy es de la 111. O sea, era un mismo edificio con 2 números distintos. Claro, 2 turnos. En ese momento funcionaban en este local que ustedes conocen de la 111 y enfrente, que después... al lado del Club Español, parte de lo que hoy es la 112, antes de todo esto, era el anexo de la escuela. Entonces, cuarto, quinto y sexto funcionaban en anexo y los primeros grados, cuarto y quinto, y los primeros grados en la escuela. Después en sexto volví al local. Contame de una maestra que te haya un poco inspirado, marcado, que diga, me acuerdo de esta maestra. En la escuela... Sí, claro. Todos los maestros me marcaron de alguna manera, en Canelones y en Pando. ¿Por qué? ¿Le dabas mucha relevancia? Capaz que el ADN me daba... ¿Le dabas mucha relevancia? No, lo miraba con el vínculo afectivo, no era capaz de medir la capacidad. Obvio. Pero bueno, era como una segunda madre, como dicen. No sé si eso, pero era un referente, sí. A ver, en Canelones fue una etapa diferente donde el inicio en clase jardinera fue importante. Las 2 maestras que tuve, 3 maestras que tuve posteriormente, generando un vínculo afectivo y un lindo grupo. Pero cuando llego a Pando me recibe una maestra que no sé qué fue de la vida de ella y a esta altura no debe vivir, que se llamaba Ileana Brobeto.
Y no fue fácil el rol de ella como docente, hoy que lo miro desde esta óptica, ¿no? En recibir una niña que tenía que insertarse en un grupo que venía junto desde primer año y que ella tenía que hacer lo mejor posible para que se adaptara no solo al vínculo de la enseñanza-aprendizaje, sino desde lo afectivo, desde lo social, que esto lo veo a la distancia, pero sí que tuvo su efecto porque yo enseguida me adapté y recuerdo sentirme tan cómoda. Mirá lo que te voy a contar, ¿no? La merienda, en aquella época que llevábamos la merienda a la escuela sin duda, Ileana, mirá lo que me acuerdo, su merienda era el té y llevaba un pan marsellés con queso y dulce de membrillo. Durante años mi merienda fue esa. Llámalo como quieras. Cuando dejas o terminás, mejor dicho, la escuela, ¿haces Brause? Sí, el Liceo Brause. Hice hasta cuarto año en el Liceo Brause, empecé quinto biológico. En esa época tuve la oportunidad de dar un examen de ingreso que era bastante complejo, para tener la posibilidad de ingresar a magisterio sin hacer lo que hoy es quinto y sexto, que en aquel momento era preparatorio. Eran varias pruebas en varios días. Había lógica, matemáticas, literatura, una conferencia, bueno, en fin, no te lo voy a describir. Y si aprobaba eso, yo podía ingresar directamente a magisterio, lo aprobé, e ingresó muy chica a magisterio, ¿no? ¿A qué edad? 16, 17 había cumplido. ¿Jovencita? 17 había cumplido, sí. ¿A quién tenías en ese grupo? ¿A quién recordás que hayan comenzado la carrera contigo? ¿Magisterio? Sí. Bueno, fue una experiencia de lo más linda porque cuando empezamos magisterio y nos preparamos para el examen de ingreso, lo preparé con Alcides García y con Luis Blanco. Ellos mucho más grandes que yo, trabajando y como una opción. Y después hicimos un año de magisterio juntos, ellos ingresaron también. Tengo el mejor de los recuerdos, viajábamos en tren, nos bajábamos en Yatay porque... Claro, porque aquí no había instituto de formación docente o magisterio. No. ¿Cuál era el más cercano que tenías? Montevideo, San Ramón, que era tras mano y no se me hubiera ocurrido. San Ramón fui por otros motivos que prefiero no recordar. A Montevideo era fácil viajar y en general todos los estudiantes. En ese momento, originalmente el instituto estuvo donde estuvo el IMSS, después que era en Colonia y Guaraín, pero cuando yo empiezo estaba en el Prado, en Laguna, Merín y Castro. ¿Te ibas desde Pando al Prado? Nos íbamos, pero en ese momento había un buen servicio de trenes que nos servía a nosotros, ¿va? Y nos bajábamos en Yatay, caminábamos por la vía, después caminábamos por Camino Castro y íbamos a magisterio. A la vuelta no siempre teníamos el tren, entonces viajábamos, tomamos el 183 hasta Larrañaga, y en aquel momento Larrañaga y 8 de octubre, y el ómnibus para Pando. Hasta que empezaron las prácticas, que era de mañana al instituto, de tarde las prácticas. Mi primer práctica fue en la Escuela República Argentina. Y bueno, después ellos, por razones obvias, por razones familiares, hijos, en fin, tuvieron que dejar, y fue una pena porque creo que hubieran sido dos docentes brillantes. Alcides lo demostró cuando trabajaba en la M, que iba a las escuelas a explicar cómo trabajar en las emergencias, inclusive la reanimación cardiopulmonar, con una calidad docente impresionante. Fue un desperdicio que no podía terminar su carrera. ¿Qué escuela es la que más cariño sentiste por haber desarrollado allí la profesión docente, Alicia? ¿Sabés lo que pasa? Que, tuvo tantas idas y venidas mi carrera docente en este sentido. Agarré distintas etapas históricas del Uruguay, donde yo empiezo magisterio, como te dije hoy, en Montevideo. ¿En qué año? En el 71. ¿Arrancás en el 73 el golpe de Estado. Cierran los institutos en junio y ese año no pudimos seguir. Yo llevaba 2 años y medio de carrera. Y cuando lo reabren, por mi domicilio yo estaba obligada con Mabel Sosa. Sí, claro. A retomar los estudios en Pando. Entonces, hago los 2 últimos años de carrera en Pando, me recibo en el 75. Épocas difíciles. ¿Por qué lo eran? Y lo eran porque estábamos en plena dictadura y
la libertad de cátedra estaba comprometida, ¿no? Y uno había tenido una formación importante, sobre todo los primeros 2 años, con docentes como, yo que sé, Reina Reyes, Rubén Yáñez, por nombrarte 2 referentes. Pero bueno, igual tuve la oportunidad de conocer gente para el olvido en esta segunda etapa, que no la voy a nombrar, y gente con grandes diferencias ideológicas. ¿Hablas de qué? ¿De profesores, de Sí, autoridades? Sí. Y sí, el buen recuerdo de gente muy íntegra que igual tuve como docente, y una de las directoras del instituto, que pese a tener unas grandes diferencias ideológicas, era una mujer muy íntegra. Era Yolanda Martens. Con todas las diferencias que pudimos tener, que yo respetaba y ella también. Pero no sé por qué derivamos para acá. Vos me preguntaste en realidad de las una escuela escuelas. Que te haya marcado. Lo que pasa es que a eso arrancaba yo, ¿no? Tuve muy poco tiempo en otras escuelas. Yo hago mi práctica docente en la escuela 194. Después mi primer trabajo fue en Villa Manuela, pero una suplencia, porque el primer año trabajás por listas, por sorteo, entonces elegís lo que haya. Después hice suplencias en Barros Blancos y después concursé. En aquel momento el concurso no te permitía elegir el cargo, te lo designaban por la ubicación. Si no te gustaba, mala suerte. Pero en esa ubicación yo en el concurso quedo en el lugar 3. Y el lugar 1 y 2 eran una persona de Las Piedras y otra de Canelones, por lo cual para elegir en la zona este tenía el lugar 1. Elegir. Quedé ubicada en el lugar 1. Y me designan en la escuela 112. Entonces, ¿De qué año? Estamos hablando 77, 1977, que ya estaba en el local que está ahora. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, Ruta 8, kilómetro 31-800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Mayorista Aliro SRL. Estamos en Ruta 8, kilómetro 36200. Teléfono 22 93 93 37. Empalme Olmos. Mayorista Aliro SRL. Para su mayor comodidad anexamos Bazar Maret. Mayorista Aliro SRL. Seriedad, confianza y responsabilidad. Somos su mejor opción.
Visítenos en Empalme Olmos. ¿Era difícil enseñar en dictadura? Era difícil vivir en dictadura. Yo creo que el docente, y no yo, todos los docentes, en todas las épocas, quien es docente de alma, ¿no? Y ama la educación y se reconstruye permanentemente, siempre tiene recursos. Siempre tiene recursos. Pero te bajaban, vamos por las claras, ¿te bajaban línea? ¿Te presionaban? ¿Te decían qué tenías que enseñar? Había un programa, ¿no? Y, ahora también lo hay, toda la vida lo hubo. No, en las visitas. Mi pregunta era otra. No, vos tenías que tener cuidado qué bibliografía tenías en las bibliotecas, ¿no? Te digo como anécdota, ¿no? A ver, contame una. Mi abuelo me regalaba en aquella época el suplemento El Día de los Niños. Mi abuelo compraba el diario El Día siempre y venía un suplemento para niños que era El Día de los Niños, que me lo venía comprando. O sea que yo tenía una biblioteca llena del Día de los Niños con un montón de recursos didácticos. Y yo tenía en la biblioteca. La inspectora que me visita me dijo que si no lo sacaba lo tenía que decir que yo tenía ese material porque había poemas de Luis Neira. Anécdota nada más. Pero desde el punto de vista de nuestro espíritu democrático, creo que siempre tuvimos recursos para manejarnos con inteligencia natural de cualquier docente, no inteligencia por capacidad cognitiva, para tener la cintura suficiente como para trabajar y hacer seres pensantes de los que tenías adelante, más allá del contenido que estuvieras trabajando. El pensar, el razonar, el estimular, el dar herramientas para el aprendizaje y no llenarlos de contenido. Y yo creo que eso siempre se puede hacer, de alguna manera, ¿no? Durante muchos años estuviste en clases, por así decirla, normales. Comunes. Pero después se te ocurre esa idea loca de un aula para sordos. No, pero esto arranca mucho antes. A ver, pero hagamos historia. Sí. ¿Cuándo arranca el aula de sordo y por qué vos te pones al frente de ese barco? Antes de ese barco, que no era yo sola, sino que hubo gente que bregó por ese barco, yo desde mucho tiempo antes quería ser uno, cuando es docente, todos los docentes en determinado momento redireccionas tu carrera, ¿no? Es difícil que no te propongas objetivos a partir de lo que estás haciendo, ya sea porque te formás para trabajar en determinada metodología, que yo durante años trabajé con el método natural, que bueno, daría mucho para hablar, con respecto al aprendizaje, la lectura y la escritura sobre todo, y tuve muchos años primer año y segundo con este objetivo. Después en determinado momento vos haces opciones si querés seguir tu carrera porque te interesa la dirección, la formación docente o qué. Y desde mucho tiempo antes yo quería trabajar, yo llegué a tener 44 niños en una clase de primero, donde había niños que aprendían a leer en marzo, abril, y había niños que aprendían en noviembre. Aprendí a respetar las diferencias desde esa mirada. Los niños son todos diferentes. Lo que vos tenés que aprender es a trabajar personalizado sin individualizar. No sé si me explico. Ahora, se habrán pasado gurises por tus manos, ¿no? Pero también veteranos. Y sin pelo, pero no te voy a decir, no te voy a pedir nombres, pero hay casos que tocan a las maestras. Hay muchos niños que por ejemplo, no había dificultades cognitivas, pero el contexto y la falta de alimentación o el contexto socioafectivo que tenían hacían que funcionara por debajo de lo que su potencial. Y eso tenés que aprender a verlo. ¿Y cómo lo ves? Cualquiera lo puede ver, cualquier docente lo puede ver. Porque vos ves, así como lees entre líneas, ves entre líneas. Y además generás un vínculo con la familia. ¿Qué ves en esos casos? ¿Cómo te percatás? Y porque tú empezás a indagar por qué este niño, teniendo aparentemente otro potencial, funciona o su desempeño está por debajo de lo esperado. Entonces empezás a indagar con ese y con muchos más, ¿no? Y cuando tú empezás a indagar,
ves o que ese niño el único plato de comida que tiene es el del comedor escolar, o empezás a indagar y hay violencia familiar, o empezás a indagar y son un montón de hermanos y hay un hermano con una discapacidad severa y los que funcionan en forma autónoma. Entonces, cuando tú empezás a indagar y a tener un vínculo con la familia, es fundamental tener un vínculo con la familia. ¿Y cómo te paras para sacar a ese chiquilín adelante? Bueno, eso, las técnicas son diferentes de acuerdo al niño que tenés adelante. Fíjate que si te voy a hablar en 40 años los recursos que uno ha empleado... Dame un caso que vos digas, cumplí mi objetivo. Bueno, en aquella época, que una de las cosas que me llevó Betina, que ha subido, Betina Vero, que la voy a nombrar, tenía una pérdida auditiva significativa y progresiva y aterrizó en un primer año. Y entonces empezás a informarte y a buscar recursos para atender esa diferencia. Como buscar recursos, lees y te formas en cursitos, en lectura, hoy bajas cosas de internet y te vas formando en lo cotidiano porque vas aprendiendo. O sea que fue esa niña, Betina, la que te llevó a indagar en el tema de la discapacidad auditiva. Muchos niños me llevaron a mirar las diferencias en sus posibilidades de aprendizaje y los motivos. Muchos niños, fíjate que trabajé 15 años en común. Betina fue la que me hizo de pronto pensar y optar en todas las posibilidades que me daba el IMSS, que era el Instituto Superior de Formación Docente, en qué especialidad yo quería hacer. El primer año es un tronco común, probás todas las posibilidades. Y ahí fue que confirmé que a mí me gustaba trabajar con sordos. Por eso me ves que me manejo mucho con las manos y gesticulo mucho, pero no es que esto capaz que me lo reforzó el trabajar con sordos o niños con otras alteraciones del lenguaje, pero yo creo que es una cosa que uno trae previamente. Alicia, ¿cómo fue el comenzar con el aula? Bueno, exclusivamente para sordos. No, ahí yo me recibo después de 2 años en esa especialidad y me anoto para trabajar en Montevideo o en Las Piedras. En Las Piedras había un aula de sordos y en Montevideo en la escuela de sordos donde yo había hecho las prácticas. Me anoto, pero por tener domicilio en Pando quedaba más atrás, salvo que hubiera un doble turno o algo. No había muchas posibilidades. Además habían disminuido la cantidad de alumnos porque había tenido mucho crecimiento en la época post-meningitis meningocóxica, que había mucha repercusión de sordera. Y bueno, en ese momento Sonia Meloño, que era directora, y yo no sé si tuviste oportunidad de conocer a Enrique Pereira, el Quique Pereira, que era inspector de primaria, que era un tipo muy humanista, muy pragmático, muy comprometido con la educación pública. Dijo, pero si tenemos los recursos humanos en Pando y tenemos los niños que necesitan porque estaban yendo a Montevideo, vamos a pelear por un aula de sordos en Pando. Y así arrancó uno material humano y ellos que se pusieron al hombro el conseguir esto. ¿Qué te dejó esa experiencia? De formar el aula, desde todo punto de vista, me encantó. Me comprometió y sobre todo aprendí mucho, pero aprendí mucho después. ¿Qué aprendiste? Aprendí a trabajar mucho más, a valorar la diferencia y a encontrar las fortalezas y las capacidades más allá de estas disminuciones, que además en esas clases teníamos niños que no solo eran sordos, salvo 2 o 3, sino que tenían otros compromisos. Aprendí a cómo por capilaridad como decía Citarrosa, todo crece desde el pie, ¿no? Y nosotros teníamos esa aula de sordos que al principio, cuando empieza a funcionar, era como los niños que van al zoológico y miraban por la ventana el resto de la escuela. Un día se nos ocurre hacer la primera canción en lengua de señas, invitando a los niños oyentes que quisieran hacerla. Hicimos un coro. Al año siguiente lo quiso hacer toda la escuela. Al año siguiente logramos que los niños y los padres se involucraran con el aula de sordos y empezó a ser un aula abierta en la escuela. Trascendimos a la comunidad. Tuve la oportunidad de conocer a Dalí de Armas, de conocerla, no, ya la conocía, de compartir esta aventura con Adalí,
que nos enriquecimos mutuamente y trabajamos hombro con hombro construyendo el día a día en esto, ¿no? Pero pasó a ser parte de la escuela y los niños llevan esto a sus hogares. Por lo tanto, el valorar y el respetar la diferencia y aprender a que todos somos diferentes, no solo esos niños sordos que estaban en la escuela, empiezan los niños y trasciende a la familia. Y mirá que te cuento otra anécdota. Cuando empieza el tema del dengue y la campaña contra el mosquito de la Aedes aegypti, que estaba Alcides en la Junta, en Montevideo organizan algo para sensibilizar a los niños y que los niños desde las escuelas hicieran un trabajo de sensibilización en sus hogares respecto a los cuidados que había que tener. Y en la Junta se les ocurre que sería una buena cosa invitar a la clase de sordos representando a la Escuela 112. Lo cual participamos, nos llevaron, preparamos material, nosotros hacíamos la traducción en lengua de señas, que la ministra en ese momento era Muñoz, y que se dio cuenta, dijo, ¿cómo no me avisaron? Y bueno, no era necesario, y para que ella se hablara más despacio de pronto, ¿no? Los chiquilines recogieron y fueron los encargados de ir clase por clase, con la intérprete de lengua de señas, conmigo y alguno que tenía algo de lenguaje, y mucho material audiovisual, a explicar lo que ellos habían aprendido en esta instancia, que había sido en donde hoy está ACE, y fueron ellos los protagonistas. ¿Hoy aún te cruzás, te encontrás con algún alumno de...? Sí, tengo contacto. Me los he encontrado casualmente y con otros tengo contacto por WhatsApp. Y 2 chiquilinas que fueron referentes porque vinieron de Montevideo al inicio, que son Virginia y Ana Laura Espino, que la mamá era instrumentista de Camepa, Paola Charamelo, que está jubilada, vivían al lado de la barraca Bertolotti. Y tengo una anécdota ahí muy linda, que fue su primer cumpleaños en Pando, porque estas nenas iban a la escuela de sordos a Montevideo y tenían sus compañeros en Montevideo, no tenían amigos en Pando. Entonces, nunca habían tenido un cumpleaños como tiene cualquier niño, ¿no? El primer año del aula de sordos, la mamá organiza su cumpleaños, donde fueron no solo sus compañeros del aula, sino otros niños de la escuela con el cual se vinculaban a la hora del recreo o en alguna integración. Íbamos a educación física, me acuerdo con Lorelei Barbizán, por ejemplo, juntos. Y entonces nosotros decíamos, ¿cómo es el arraigo de esos niños en su lugar, donde siempre tuvieron que estar, debieron estar y no estaban? Mayorista Aliro SRL. Estamos en Ruta 8, kilómetro 36200. Teléfono 22 93 93 37. Empalme Olmos. Mayorista Aliro SRL. Para su mayor comodidad anexamos Bazar Maret. Mayorista Aliro SRL. Seriedad, confianza y responsabilidad. Somos su mejor opción. Visítenos en Empalme Olmos. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada.
la mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo Corte Rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, ruta 8, kilómetro 31.800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. ¿Cuánto incidió en tu filosofía política el hecho de ver injusticias sociales en las aulas? ¿Y qué provocaron en vos eso? Yo creo que las injusticias sociales en las aulas no me provocan cosas, sino que mi ideología y mi compromiso social e ideológico me hace verlas de otra manera. Yo creo que es a la inversa. Y donde uno se mueve a distinto nivel para cambiar lo que esté a tu alcance. ¿Lograste cambiar cosas? Yo no sé si cambiarlas, pero sí creo que el vínculo que uno genera, y sobre todo en la clase de sordos, donde los niños son siempre los mismos durante muchos años, genera un vínculo de respeto y afectivo con las familias, que tú no querés nunca transmitirle nada desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista humanístico o humanista, sí. Y el aprender a ver y a pensar como lo hiciste tú como ser humano, frente a estas cosas que pueden ser culturales, inclusive, ¿no? ¿Qué significó para vos tu hermano? Bueno, mi hermano siempre desde niño fue un referente, aunque de chico nos peleábamos mucho, pero siempre fue un referente desde el punto de vista de un ser con compromiso, con principios inclaudicables, y comprometido con la vida, con la sociedad, con su ideología, cuando de pronto su profesión le podía haber dado una proyección desde el punto de vista económico, que él siempre la tuvo en segundo plano. Y él siempre para aquellos fue, que no lo tienen claro, hablamos del doctor Daniel Paso, sí, ¿no? Yo creo que él siempre era 5 años más grande que yo, y siempre fue adelante en el camino, y yo fui observando, viendo, viviendo, conviviendo, pero además desde el punto de vista profesional. ¿Fue él el que te transmitió por allí los valores políticos de la izquierda? Yo creo que él lo que me dio fueron herramientas para pensar con mi cabeza. No para... ¿Pero te sentiste influenciada en algún momento? No, yo creo que no es que me haya sentido influenciada, sino que su transitar por la vida, su compromiso profesional, cómo encaraba su profesión, que bueno, quien pudo ver el homenaje que le hicieron en Camepa, él iba en cualquier momento, recibía al paciente en la emergencia, lo barajaba en el centro, lo esperaba en el americano. Bueno, el ir y embarrarse para llegar a ver un paciente sin necesidad, la capacidad de trabajo, ese ser humano es el que te hace mirarlo y analizar y pensar con tu propia cabeza si ese camino que él está transitando no es casual. Pero nunca a condicionarme a pensar igual que él, nunca. ¿Te marcó? Sí, pero desde todo punto de vista, ¿no?
punto de vista afectivo, desde el punto de vista profesional. Él era, además, no sé si leíste en el libro la dedicatoria, pero él siempre me manifestó su admiración y su respeto por mi profesión, porque uno tiende a admirar la profesión de los médicos a veces, ¿no? Y en particular a transmitirme su admiración por el compromiso que él veía en mí, con mi profesión y con la educación. Alicia, ¿qué es lo más importante en la vida de una persona? Y el estar conforme consigo mismo en primer lugar, y no sé, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Es una pregunta ¿qué es lo más importante en tu vida? Complicada. Y lo más importante en mi vida son muchas cosas, pero el poder abrazar desde lo afectivo a mi familia más cercana. ¿Cuál es hoy? ¿Tu familia más cercana amigos. ¿Cuál es? Son mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, los hijos de Daniel, los sobrinos de Eduardo. Es grande. ¿Tenés nietos? Tengo 2 nietos. Los dos tienen, uno cumple 14 ahora en abril y la otra tiene 14 ya cumplidos. Liceales. Una edad fantástica. Sí, los hemos disfrutado y los seguimos disfrutando. Y tengo sobrinos, nietos que también disfruto mucho. ¿Y tenés 2 hijos? 3 hijos. 3 hijos, claro. Sí. Los grandes, que son mellizos, Francisco y Victoria, y Horacio, que tiene 8 años menos que sus hermanos. ¿Ese es el mayor capital de una persona, su familia? ¿O es lo más importante en su vida? Su familia y sus amigos. Porque nosotros tenemos muchos amigos que es muy difícil diferenciarlos desde el punto de vista de su incondicionalidad con la familia. Tenemos varios amigos. Y así lo vivimos, ¿no? Y yo creo que ese es un capital muy importante. Y el respeto por el que no es el amigo y la familia, con el cual compartís distintas cosas, los vecinos. Pero desde el punto de vista de los amigos, nosotros teníamos algunos amigos en común con Daniel, y cuando él tuvo que transitar su enfermedad, hubo amigos incondicionales que estuvieron ahí a la par de la familia, de mis hijos, de mis sobrinos, de mi cuñado, y me gustaría darte 3 nombres de esos amigos de mi hermano, porque en esa situación me parece que fueron importantes, porque lo hacían por él, pero nos acompañaron a nosotros, que fueron Luis Blanco, Alcides no llegó a terminarlo, Daniel Laborite y Marcos Carámbula. Pero yo tengo amigos que podría nombrarte, que son mi familia y ¿quiénes? Que los sigo teniendo. Son varios. Capaz que lo ven en el programa y dicen, ¿para qué me nombraron? Pero toda la familia Caputi es mi segunda familia. Todos. Y tengo la suerte de compartir el trabajo hoy con Matilde. Proyecto, otro proyecto de mi vida, ¿no? Y Teresita Pérez, Mabel Sosa, Sonia y Luis, Lolo y Manuel Cabrera, Lorelai González y Manuel Cabrera, María José Tandró, Adalí. ¿Le das un valor significativo a la amistad? Sí, porque yo creo que tengo amigos incondicionales. No sé si todo el mundo tiene esa suerte. Yo la tengo. No descansás, ¿no? Porque te jubilás, dejás un montón de años atrás de la docencia y te vas al centro psicosocial. Una cosa que... Psicopedagógico. Psicopedagógico. Bueno, no importa. No podés estar tranquila. No, pero hice las 2 cosas paralelas. Fíjate que el centro tiene casi 30 años. Yo cuando termino la especialidad, al año, me incorporo al centro psicopedagógico y trabajo en los 2 lados. Hoy soy parte de ese proyecto porque es nuestro, porque hay un gran equipo interdisciplinario.
o multidisciplinario, porque hace 10 años que apostamos al taller ocupacional, que bueno, de eso puedes hablar con Matilde, donde acá en el centro tenemos el trabajo de clínica y allá tenemos el trabajo con adolescentes mayores de 14, jóvenes mayores de 14 años, con un espacio de construcción, de autonomía, de desarrollo de la afectividad, de oportunidades, que complementan, Ahora, se complementan. ¿Qué te deja todo eso? ¿Qué te No, deja? pero yo lo que no te dije es que hice otra cosa. Hice una diplomatura que la hice en Argentina durante un año, que es alteraciones del lenguaje en niños con trastornos del espectro autista. Que es todo un tema ese, ¿no? Sí. Que cada vez hay más autistas. No sé si cada vez hay más o están las posibilidades de diagnóstico, ¿no? Exacto, que hay mucha gente que no está diagnosticada. Pero no quiero entrar en ese terreno ni profundizar demasiado ahora, porque me parece que es otro capítulo que da para hablar muchísimo. Lo que quiero decir es que eso vino a complementar esta nueva dirección que tomó mi vida en relación a la docencia especializada, ¿no? ¿Es eso el que alguna vez optó por ser docente nunca deja de ser docente? Yo creo que sí. No sé, en varias profesiones debe pasar. Digo, pero al menos a vos esto te pasa. ¿Te cuesta dejar de ser docente? No me interesa dejar de ser. Creo que mientras me funcionen las conexiones neuronales, voy a estar en actividad. Y capaz que el día que tenga que dejar la actividad, lo pagará mi familia, no sé. Pero yo creo que es algo, como en todas las profesiones, algo que uno tiene y que después lo desarrolla. Porque no es que tu formación, solamente tu formación te ponga en determinado lugar, ni solamente tus condiciones te pongan en determinado lugar. El pianista llega a ser un concertista por su formación, pero porque tiene condiciones previas. Y no todos son pianistas. Somos pianistas, yo por lo menos. ¿Cuál es tu utopía? Viste que los años te van poniendo. Bueno, mi utopía puede ser. Es como los objetivos, ¿viste? Tenés objetivos a corto plazo y a largo plazo cuando trabajas en la docencia. Entonces vos podés tener pequeñas utopías a no muy largo plazo y las grandes utopías que son las que vos tenés dudas si tú y alguien las puede llegar a ver, ¿no? Y es que no haya injusticia social. Entonces, bueno, de ahí cada uno lo puede transitar sobre lo que cree mejor o no, para que disminuyan por lo menos esas injusticias. Yo trabajo con niños con gran deprivación social, económica, cultural, con padres con millones de sacrificios. Estamos hablando de pronto de niños con una discapacidad severa, pero bueno, prefiero no profundizar en esto. Esa es la utopía. Seguramente debe haber más.